Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, donde conversamos de ciencia y reflexión para la transformación. Estamos en Santiago de Chile en un hermoso día y hoy estoy junto a Pamela Estudillo, quien es comunicadora y también experta en transformación cultural. Y hoy, mi nombre es Angélica Suil, por cierto, y hoy vamos a conversar sobre la comunicación y en particular de la comunicación, que la comunicación no transmite información. ¿Ya? Y de eso vamos a estar dando vueltas por qué decimos o sostenemos que no transmite información. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias. Muchas gracias y estoy súper contenta porque este es un tema que estaba pensando mientras se hacían todos los preparativos para el podcast, que me quita el sueño y a la vez me hace soñar. Es una reflexión que además coloco sobre la mesa en todas las intervenciones que hacemos, en todos los trabajos que llevamos a cabo. Decimos que la comunicación no es transmisión de información porque los seres humanos no somos máquinas, no operamos como máquinas. Entonces, si ponemos de ejemplo el pendrive, que no está muy de moda, pero bueno, me arriesgaré a este detalle vintage, ¿no? Agarro un pendrive y lo coloco en la computadora y transmito una serie de archivos a la computadora. Entonces allí podemos decir que hay una transmisión de información, efectivamente. Pero con los seres humanos, cuando se juntan dos seres humanos, esto no pasa. O sea que yo cuando te estoy hablando no te estoy metiendo cierta información, conceptos, ideas. No. ¿Cómo pasa entonces? Qué interesante. Es interesante porque si eso pasara, si eso llegara a pasar, nosotros no tendríamos trabajo. Claro. No habrían problemas. No habrían problemas porque bastaría con que yo le diera al otro una lista de instrucciones acerca de cómo se tiene que cumplir un proceso para que el otro lo haga exactamente igual. Uh-huh. Pero esto no ocurre de esta manera. Se requiere un espacio en la convivencia y una regularidad en las conversaciones para que finalmente tú digas algo y el resto de la gente haga lo que tú querías que hiciera, que no siempre es lo más conveniente. También veámoslo desde ese lugar. Claro. Ahí yo creo que hay un tema bien interesante porque respecto a la comunicación, en el antiguo paradigma se entendía que, claro, había un emisor y un receptor y yo te transmito ciertos datos o ciertos conceptos y tú los ibas a captar de una igual manera, ¿ya? Pero lo que nos estaba viendo ahí era justamente todo el proceso que tiene que ver con ir articulando esta experiencia con el otro en la medida que nos comunicamos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo nuevo? Porque también otra cosa interesante que tú me comentabas es que la comunicación no es una herramienta. No, ya, tampoco. No es. Entonces, cuando dices, no, las herramientas de la comunicación, estamos en un error. ¿Sí? Totalmente. Ya, cuéntanos por qué. Porque una herramienta tú la puedes usar y dejar de usar. Tú puedes agarrar un martillo, usar el martillo y dejar de usar el martillo. Sin embargo, la comunicación tú no la puedes dejar de usar porque la comunicación es el modo como vive el ser humano. Es el modo de convivir el ser humano. Ahora, ¿qué tonalidad le damos a esa comunicación? Es algo que nos tenemos que preguntar si queremos hacer cosas juntos, si queremos que las cosas ocurran de alguna manera. Pero por lo general decimos la comunicación es una herramienta como si tú la pudieras agarrar y volver a soltar. Como si la comunicación fuera una finalidad en sí misma. ¿Sí? Tuviera una finalidad en sí misma y no tiene una finalidad en sí misma. Es un modo de conversar constante, es un modo de convivir constante y le podemos ir dando un tono a esa conversación y ver cómo nos van resultando las cosas. Pero fíjate que hay gente que cree que la comunicación es el objetivo. Entonces discutimos la estrategia, discutimos la visión, discutimos la misión, los valores, los discutimos, pasamos como 3 jornadas y decimos ya listo, ahora hay que comunicarlo. ¿Y cómo lo comunicamos? Hay que hacer el cascadeo de la estrategia, claro, ¿no? Claro, totalmente, hay que darle bajada
a esto, hay que hacerle la bajada Comunicacional. Y tú dices, ya, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, lo comunicamos a través de un email, lo comunicamos a través de las redes sociales, hacemos un evento y lo comunicamos. Ya, sin embargo, tú pasas 1 o 2 meses y escuchas las conversaciones y la gente no habla acerca de las estrategias, no habla acerca de la misión, no habla acerca de los valores, de qué estamos hablando. Entonces, ves que lo que se comunica no se condice con lo que se va viviendo. Por eso decimos que la comunicación es un modo de convivir. Entonces, allí es donde debe ocurrir el cambio desde este lugar. Y fíjate qué interesante, porque esto viene de tratar de sacar del dominio técnico, del dominio mecánico, a otros dominios, al dominio humano, el tema de la comunicación, porque la comunicación explicada como emisor, receptor y mensaje viene del telégrafo. Claro. Entonces tratamos de sacar eso y decir, como ocurre aquí con la máquina, va a ocurrir en todas partes. Entonces la mamá le tiene que decir al niño, ordene la pieza, y el niño ordena la pieza. Ojalá fuese así. No pasa así. Pues. No pasa así. O le puedo decir a la señora, esta es una herramienta para que su hijo ordene la pieza. Dígale, ordene la pieza. Bueno, pero yo creo que ahí también hay una trampa por nuestra cultura, porque por lo general cuando nosotros hacemos estos programas de liderazgo y de comunicación, inclusive la gente quiere herramientas. Claro. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Claro, porque quieren solucionar el problema pensando que los seres humanos operamos haciendo on-off. Entonces yo necesito una herramienta. Nos han dicho mucho, pues, yo quiero que les cambies el chip. Y nosotros buscamos ¿Dónde tiene el chip? ¿Dónde tiene el chip? Y tocamos harto. No le conseguimos el chip. Entonces, claro, se pide herramientas como un deseo de inmediatez. Pero hay una frase que sostenemos, porque yo la sostengo, pero la sostenemos en general, todos quienes habitamos en este ecosistema también, que es: ninguna solución instantánea es para siempre. El otro quiere que algo se ejecute inmediatamente y olvidarse de eso, saber que ya le cambiamos el chip al otro. Pero la transformación que se sostiene en el tiempo es la que ocurre momento a momento, donde vamos digiriendo, ¿sí? Masticando cómo es que nos ocurren las cosas y cómo nos vamos acercando a aquello que declaramos querer y que vamos pivoteando momento a momento hasta acercarnos. Yo siento que ahí me estaba recordando una experiencia que tuve con unos gerentes en una minera, y claro, la sensación de decir, sabes que por favor necesito la receta para que tú me digas cómo esto lo vamos a hacer de manera rápida, para que la gente aprenda a comunicarse. Entonces, qué interesante, quieren que aprendamos a mejorar la comunicación, porque en realidad siempre estamos comunicándonos. Y ahí tuve una conversación una vez bien interesante, porque el gerente me pedía, yo necesito que tú le des herramientas a la gente para que aprenda a coordinarse, para que cometa menos errores, para que trabajen juntos, no en silos. Ya, le decía yo, perfecto, yo tengo algunas herramientas, y también te sugiero que lo que podamos hacer es que la gente empiece a relacionarse de otra manera, que la relación, el cómo yo convivo con el otro, cómo me encuentro, cómo acepto la diferencia, cómo entiendo el tema del respeto, cómo entiendo que nos podemos equivocar igual. Hay muchas cosas que pasan en la relación que hacen que la comunicación sea más o menos efectiva o más o menos fluida, como pueden decir otros. Y en ese sentido yo le decía, mira, el camino corto es que yo te entregue la herramienta de las 5 pasos para una petición efectiva. ¿Ya? Pero el camino más sostenible es cuando tú comprendes cómo pasa el fenómeno de la comunicación. Porque de ahí ya cualquier receta, cualquier técnica o modelo, tú vas a comprender cuándo es oportuno no aplicarlo. Y pero elegimos el camino corto. Yo le doy a elegir, perfecto, claro. Estos son los beneficios, estas son las cosas que no son muy apropiadas también, pero
vamos aprobando por este camino. Totalmente. Pero en el fondo, cuando tú aplicas como esa herramienta, ¿sí? O la receta o la pauta, ¿ya? La pauta de la conversación, en el fondo lo que no estás viendo es la convivencia humana, el fenómeno humano de cuando yo me encuentro contigo y lo que pasa conmigo cuando yo estoy escuchándote o estoy entendiendo algo o comprendiendo algo que es nuevo o que no es tan nuevo. Y todos esos aspectos de cómo nos pasan las cosas, yo creo que no podemos obviarlo cuando hablamos de comunicación. No, de hecho, yo creo que si vamos por el camino largo, que es más sostenible en el tiempo, entre otras cosas, porque cuando comprendemos el modo como ocurre la comunicación, entonces la gente puede edificar criterios de manera autónoma, ¿ya? Si yo te doy recetas, yo te digo, bueno, esto te puede resultar más o menos en este contexto. Te cambio un poco el contexto y hasta ahí llegamos. Entonces, cuando nosotros comenzamos este proceso de aprendizaje y a comprender cómo opera la comunicación, yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerse los lentes de lo que se llama la visión sistémica. Mirar cómo operan los sistemas, ¿ya? Y las consecuencias que tiene que yo diga algo para el otro, para el contexto, porque yo con una conversación puedo cambiar la biología de otra persona. La puedo contracturar o puedo sacar la mejor versión del otro. Complementando, Diga. Es que eso justamente porque, por ejemplo, cuando estábamos con esta gerente y su equipo, y ya, aplicamos entonces cómo hacer una petición efectiva. Ya, perfecto. Una herramienta. Y le decía, pero tienes que tener ojo de entender el sistema, de entender tu sistema, como tu equipo es un sistema. ¿Ya? Y hay historias, hay contextos, hay cosas que están pasando más allá de lo obvio, entonces también tienes que saber leer a tu equipo para saber cómo aproximarte con él a coordinar cosas juntos. Pero ya, perfecto. Aplicó la receta para todos igual. ¿Cuál fue el resultado? Que la mitad hizo el trabajo como se esperaba y la otra mitad no. Ya, ¿y por qué pasa eso? Entonces viene la gran pregunta. Y digo, mira, ¿cuál es la relación en la historia que tienes con A, B o C persona? Porque ahí te puedes ir dando cuenta que cada encuentro se monta sobre las consecuencias del encuentro anterior, que eso es lo que nos enseñaba el doctor Humberto Maturana. Y que eso también, por muy impecable que tú digas esa petición, ¿ya? Hay una historia que se monta sobre una cierta emocionalidad. Entonces yo, por muy impecable, aunque me lo escribas por correo y todo, también va a cambiar mi disposición a colaborar o no contigo de acuerdo a la relación y la historia que tengamos en conjunto. Totalmente. Y eso a veces la gente no lo ve y claro, tú enseñas la técnica, pero en el fondo lo que también tienes que tener esta mirada sistémica de cuál es nuestra historia y cómo son las relaciones entre las partes para saber cómo podemos conversar. Totalmente. Y hay personas que te pueden dar la siguiente excusa, Ángel, que me ha pasado. Dice, pero yo a esa persona ni la conozco, ¿no? Y uno se ríe porque tú dices, no la conoces, pero esa persona tiene cierto género, tiene cierto rango, tiene ciertos orígenes, tiene cierto aspecto que ya te está comunicando algo. Comunicamos sin saber que estamos comunicando. Comunicamos con cosas que están total y absolutamente fuera de nuestro control. Entonces, ir comprendiendo esto e indagando acerca de cómo está operando es fundamental para poder tener una comunicación. Y aquí viene un tema que para mí es súper importante, es saludable, con salud. Porque a veces tú puedes comunicar correctamente, pero no es saludable la conversación. Puedes comunicar efectivamente. Porque yo le pedí un vaso de agua al Ángel me lo dio. Check. Pero ¿cuántos heridos dejé en batalla? Cumplí con esta planificación, pero ¿cómo me quedó el equipo? ¿Cómo quedó la estructura de mi organización? Son preguntas que hay que irse haciendo para mirar la comunicación en 360 grados. Como un modo de convivir, no como una herramienta, ni menos como una herramienta que transmite información. Claro, y ahí viene el tema también de cómo nosotros somos estratégicos a la hora de tener un diseño organizacional que entienda que la comunicación, que tú lo has dicho en unas charlas maravillosas que tienes
que la comunicación es estratégica, ¿cierto? ¿Qué es la estrategia? Es la estrategia en sí. Es la estrategia, ya digámoslo, así como la comunicación es la estrategia. Y esto fue una reflexión a la cual yo llegué con el profesor Humberto Maturana en conversaciones en torno a una publicación que hice de la comunicación interna en América Latina. Cuando hablamos de estrategia, estrategia es un vocablo que viene de un espacio, un contexto bélico, que es cómo voy a lograr yo conquistar ese territorio, ¿sí? Y ese contexto bélico y ese vocablo del contexto bélico se ha ido desplazando a las organizaciones, tratando de que sea más inocuo. Sin embargo, en muchas ocasiones vemos que subyace, ¿sí?, algún contexto donde hay confrontación y donde no hay una convivencia saludable. ¿Algo se te ocurrió? Sí, no, es que ¿Sí? quería como profundizar a qué te refieres con esto de que se ha ido desplazando a las organizaciones como con el mismo matiz. No. En ocasiones sí. ¿Sí? En ocasiones sí. ¿Dónde? No es inocente. ¿Ya? No es inocente el lenguaje, de algún modo. Entonces, cuando hablo de estrategia, en ocasiones, y esto se sostiene en muchas organizaciones, en otras no, pero en muchas organizaciones que hay ciertos bandos, entonces que yo tengo que pelear o luchar contra alguna circunstancia, y aquí lo que se recomienda es observar la circunstancia e ir viendo cómo nos vamos acoplando de manera saludable y armónica para darle sostenibilidad a la organización con los mejores resultados y en mayor bienestar. Sí, yo hoy día, mira, yo entiendo el origen de la palabra estrategia. Sin embargo, yo lo que hoy día más veo es que la estrategia se aborda como la ruta, el camino que nos va a permitir ser una empresa sostenible, Claro. ser una empresa con propósito, ser una empresa rentable también, porque son las organizaciones tienen que generar ciertos resultados. Entonces, ahí creo que el tema, volviendo al tema de la comunicación, es clave, porque Claro. cada vez más empresas han entendido que la comunicación, que va configurando todo el espacio de posibles de acción, de lo que vamos a realizar o no, es muy importante también tenerlo en cuenta, en que no basta solamente declarar, como estas declaraciones rimbombantes, sino que también es importante cómo se materializa eso en la relación diaria, en los encuentros cotidianos. Yo el otro día veía una muy buena práctica que tiene que ver con entender que la cultura se va generando a través de las redes de conversación y no es suficiente solamente, no sé, si por ejemplo vamos a hablar de seguridad o vamos a hablar de diversidad. No es solamente importante los letreros, los posts, los afiches, los comunicados, sino que también de qué conversa y cómo se conduce, ¿Y cómo conversa? qué comportamiento también tenemos en concordancia con esas declaraciones. Totalmente. O sea, la comunicación no es solamente como el diseño de los mensajes, eso me explicaste tú, que es súper importante. No, va mucho más allá del diseño de los mensajes, es un modo de convivir, y aquí hay que tener así como mucho cuidado porque genera mucho dolor cuando se declara una cosa en términos de contenido, en términos de mensaje, sin embargo, ves que se opera de un modo distinto. Te voy a dar un ejemplo clásico. Aquí la seguridad es lo primero. Claro, lo hemos visto. Lo hemos vivido. Sí. La seguridad es lo primero, pero estamos pendientes de ser productivos y de entregar a tiempo el trabajo. Entonces, ¿de qué estamos realmente pendientes? Entonces, son mensajes de alguna manera, uno desde la acción y otro el declarativo, que colapsan y generan mucho dolor en el marco de las organizaciones, genera un malestar que a veces ni siquiera logramos tener en cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta realmente de que estamos viviendo así en un malestar donde hay contradicciones. Claro, porque estas contradicciones, porque cuando por ejemplo la línea operativa tiene que estar tomando decisiones, está a veces en esta ambivalencia, es decir, ¿qué hago? ¿Sigo la declaración o en realidad hago lo que las personas me están mostrando en el entorno que es lo adecuado, que hay que producir? Totalmente. o decir, oye, aquí somos súper éticos y hablar de ética, y se ha visto, hablamos de ética,
Sin embargo, oye, tengo que hacer un viaje y voy a colocar una licencia médica que no se corresponde a una enfermedad, Claro. sino a una necesidad de hacer un viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ojos para mirar eso, para mirarnos como un sistema y ver lo que no vemos. Claro, porque en el fondo lo que estamos comunicando es una forma que es contradictoria a estas declaraciones. Por eso yo creo que es importante ir viendo que el comunicar, no como una herramienta o como entender que no transmitimos información, sino que es un modo de relacionarse, de convivir y de generar la empresa que estamos generando. Totalmente. Pamela, y para ir también dejando a quienes nos escuchan con algunas recomendaciones en materia de comunicación, ¿qué nos dirías? Primero, que haya siempre una escucha, ¿ya? Una escucha profunda de qué le pasa al otro con lo que está conversando la organización. Y esto es preguntar, hacer focus group, ir al casino, ir al comedor, preguntarle a la gente qué le está pasando y cómo están escuchando esto. Esto tiene que ser permanente, porque como no es transmisión de información, no sabemos qué está ocurriendo. Claro. Eso. Segundo, la comunicación no es un objetivo en sí mismo. Es parte del convivir y es parte de un proceso continuo que tiene que ver con la vida humana, ¿ya? A veces decimos, ya listo, ya lo comunicamos, ya terminó. Se mandó el comunicado. Se mandó el comunicado, se hizo el punto de prensa o se hizo la rueda de prensa, se acabó esto, ¿no? Es como el fin del proceso. No. Este es el proceso. Entonces me parece que estas dos son recomendaciones que hay que tener todo el rato a la mano para interpelar el modo como estamos haciendo comunicaciones. La comunicación es la relación entre el tablón y las patas de la mesa. No es el mantel de la mesa, ¿no? No es el pañito que pongo con el florero. Eso es un accesorio. Y la comunicación no es accesoria, es fundamental. Es lo que hace a la mesa mesa. Claro. Estaba pensando en cuando nosotros vamos a las empresas y la gente dice, nos comunicaron el último incidente a través del flash, ¿cierto? Y la gente recibe eso, pero justamente, de nuevo, eso puede ser el accesorio, pero lo más importante es qué hago yo con eso. Por supuesto. Cómo converso, cómo comunico, cómo integro, cómo escucho qué es lo que le está pasando a las personas con la información que le estamos pasando a través de un mensaje de correo, una plataforma, lo que sea. Lo más importante es no dejar, creo yo, de mirar que la comunicación es un ente vivo, cotidiano, sistemático. Así es. Que tenemos que saber entender cómo es que la gente o los seres humanos nos comunicamos para poder ir generando estas organizaciones que sean coherentes con lo que yo declaro versus lo que ocurre en terreno o en el trabajo diario. Totalmente. Oye, muchas gracias, Pamela. De nada. Sí, así que nos vamos a seguir comunicando. Sí. Sí, y para que a quienes nos escuchan nos sigan en nuestras redes, los vamos a invitar a que se inscriban en YouTube y en Spotify en el canal Conversar con Simpatía, y también que nos puedan seguir en nuestras redes sociales en Simpatía Consultores. Estamos pendientes del contacto de ustedes, que se suscriban Sí. en la campanita. Yo soy fan ya del podcast de Simpatía. Muy bien, que tengan una buena semana. Abrazos a todos. Chao.